Bueno, ante todo, muy buenas noches. Yo soy el magíster Julio Cabello López. Vamos a trabajar conmigo esta noche lo que es bioseguridad en hospitales y centros de salud, considerando justamente que estamos en un tiempo todavía de pandemia. Estamos pasando justamente la cuarta etapa de esta etapa de pandemia. Que hemos bien justamente de lo que estamos pasando actualmente, que es la pandemia del COVID-19. Es un evento que justamente ha causado no solamente la enfermedad y en algunos casos discapacidad en los pacientes, sino también ha conllevado a muchas muertes a nivel mundial. Hemos visto también que que el cuadro comienza en diciembre del año pasado, ya prácticamente vamos a cumplir un año del inicio de este cuadro, que comenzó como si fuera solamente un cuadro de una neumonía atípica en Wuhan, y sin embargo comenzó a presentarse mayores casos, comenzó a presentar personas que se comprometían en la parte hemodinámica y que fallecían. Así también recordamos y considerando que el 30 de enero la Organización Mundial de Salud lo considera como una pandemia, porque no solamente había los casos en China, sino que ya habían reportado en 19 países un total de 707.818 casos, ¿no? Es ahí donde también sugiere el uso del EPP adecuado para este tipo de casos. Si bien es cierto, el coronavirus no es un virus nuevo para el ser humano. El coronavirus es un evento y un agente que ya hemos tenido anteriormente otras cepas. Si bien es cierto, inicialmente se supuso que comenzaba la diseminación por el aire, por la comida, por el contacto directo de persona a persona, de una persona infectada con una persona que estaba sana. Por ejemplo, si vamos a mencionar, tenemos algunas cepas de coronavirus que podemos aislar en el ser humano en algún momento, en algunas partes del mundo, como es el caso del 229E, el NL63, el OC43, el MKU1. Pero sin embargo, estos no son tan letales como sí hemos conocido en el último tiempo, como es el caso del MERS-CoV y el SARS-CoV. Y actualmente el virus que está pasando, si bien es cierto, es denominado COVID-19, pero también su denominación es SARS-CoV-2. Cuando tuvimos el caso de China y la experiencia de China, nos dijeron que entre los tres de estos tipos de coronavirus, el que estábamos pasando ahora solamente iba a tener una tasa de mortalidad de 0.7 a 2, comparado con el MERS-CoV, que era 10%, y el SARS-CoV, veíamos una diferencia, pero sin embargo, en la realidad y en los números, hemos visto que totalmente todos los países han excedido a esas proporciones que habías sugerido o habían dado las indicaciones de la experiencia de China. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia que se puede encontrar entre el SARS-CoV, MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el COVID-19? Hay una característica bien pronunciada, mientras que el SARS-CoV y el MERS-CoV, la neumonía es unifocal en un lado del pulmón. En el SARS-CoV-2, la neumonía es bilateral, es multifocal. Pero ¿cuál es la otra característica? Que en la SARS-CoV-2 vamos a observar en las placas tomográficas
tomografía simple, pequeños halos, unos puntiformes con un espacio, justamente los cuales es bien característico y podemos identificar fácilmente un paciente con SARS-CoV-2. También hemos venido conversando para las personas que ya han participado con nosotros en temas anteriores, como le había comentado, según la Organización Mundial de la Salud, actualmente el COVID-19 está considerado como una zoonosis, porque han determinado que el virus, este tipo de virus, coronavirus, es justamente propio del murciélago. El murciélago lo transmite a un animal pequeño y este al ser ingerido por el hombre se contamina y de ahí se disemina de persona a persona. Ahora, en algunos casos vamos a observar que hay personas que totalmente en todas las etapas de la enfermedad pasan totalmente asintomáticos, no presentan ninguna molestia. Solamente a veces ha habido casos donde se ha identificado la enfermedad, pero sin embargo, por una cuestión de repente de laboral que le han pedido dentro del control, identifican que la persona tiene la enfermedad. Pero sin embargo, algunos pasan totalmente asintomáticos. Esto probablemente se deba a la carga viral o también al sistema inmunológico que tenga la persona. Pero observamos que una población puede desarrollar sintomatologías leves, tales como fiebre, tos, cefalea, pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolores articulares, y que también después de haber pasado este periodo puede automáticamente ser curado por el sistema inmunológico y tranquilamente pasa el evento, ¿no? Solamente con aislamiento, tratamiento y automáticamente disminuye la sintomatología y progresa como si no hubiera pasado nada. Pero algunas personas puede agravar este caso justamente a raíz de la presencia de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que agravan justamente el COVID-19? Uno es la edad. Cuan mayor tenga edad la persona, más alta tasa de mortalidad tiene. Lo otro, las enfermedades cardiovasculares, como el caso de la hipertensión, caso de arritmias y en caso de problemas respiratorios, podemos encontrar personas que tienen asma o tienen otras enfermedades crónicas, como el caso de fibrosis, como el caso de POC, y también lo que tienen alteraciones endocrinológicas, como es el caso de la diabetes mellitus. Hay alguna población que esto se ha agudizado justamente a raíz, por ejemplo, en personas jóvenes, pero que tienen obesidad mórbida, o sea, cuanto hay mayor índice de masa corporal, más también es un factor de riesgo agregado, ¿no? Entonces, las personas que hacen la sintomatología leve y tienen un factor de riesgo, esto se puede agravar, lo cual puede hacer que la persona termine desarrollando un cuadro de neumonía típica. Esta neumonía ya no se puede tratar en la casa, te tiene que y no solamente con tratamiento por vía venosa, sino que también en ese oxígeno. Personas con el tratamiento, con el cuidado, con el oxígeno correspondiente, han salido de alta y siguen haciendo sus cosas rutinariamente, como también hay personas que han progresado, han empeorado el cuadro de neumonía, a pesar que están en un centro hospitalario, estén monitorizados, esto se ha agravado, ha producido una insuficiencia respiratoria y han terminado haciendo lo que se denomina el ARS, síndrome de estrés respiratorio agudo. En estos casos, las personas que cursan con un ARS necesitan entrar a una unidad de cuidados intensivos, de vigilancia intensiva o de terapia intensiva. ¿Cuál es la intención de tener acá? Necesitamos aporte no solamente por vía endovenosa del paciente, sino que también necesitamos darle
monitoreo ventilatorio, o sea, con un equipo de ventilación mecánica, y la parte hemodinámica también con un monitor cardíaco, con PVC, con presión cuña, Swan-Ganz en algunos lugares, en otros lados línea arterial, cardio Q, etc. De esta unidad de cuidado intensivo puede la persona también salir. Ha habido personas que han estado entubados, después de la intubación han sacado, o en todo caso durante la intubación han hecho una traqueostomía, han seguido con la traqueostomía con ventilador mecánico, después de la ventilador mecánico han salido, le han cerrado los estoma, ¿no? Antes de salir de alta, y ahora pues en base a lo que se denomina el test de Bohr han determinado si tiene la capacidad justamente para poder continuar su vida rutinaria o su actividad laboral incluso. Pero también hemos tenido una gran cantidad de pacientes justamente que los cuidados intensivos no han podido progresar y han fallecido. Hay que recordar también que actualmente tenemos un manejo diferente de lo que inicialmente se realizaba a nivel del COVID-19. Inicialmente el manejo era pues con hidrocloroquina, citromicina, paracetamol, y después sacaron la hidrocloroquina y le pusieron la ivermectina porque dijeron que la ivermectina ayudaba a evitar que hubiera replicación viral y con eso paraba el evento. Pero gracias a la autopsia que se hizo en Italia, y se ha podido determinar justamente que ahora tenemos otra conceptualización del manejo del COVID-19. ¿Por qué? Porque inicialmente pensábamos que el COVID tenía dos etapas, la etapa viral y la etapa inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Etapa viral, donde el paciente hacía la replicación y producía el cuadro leve, moderado, como dice acá, o también teníamos una segunda etapa inflamatoria donde el paciente podía necesitar oxígeno o podía necesitar ventilación mecánica. Pero actualmente, después de la necropsia que hizo en Italia, no solamente se determinó que el paciente en un cuerpo inerte, el virus solamente podía vivir como máximo 4 horas. Pues si recordamos, inicialmente los pacientes que fallecían de COVID-19, como la constatación era que el virus quedaba ahí, la única forma de eliminarlo era quemándolo, ¿no? Haciendo la cremación del paciente. Pero sin embargo, después de esto, determinaron que solamente era 4 horas, por eso que actualmente los pacientes que cursan con esta enfermedad, pasado ese periodo de tiempo, pueden ser recogidos por los familiares y pueden ser enterrados, ¿no? Lo otro que también ayudó aquí es determinar que estos pacientes, cuando comenzaron a hacer la necropsia, encontraron que estaban llenos de coágulos, la parte pulmonar, que quiere decir que estos pacientes desarrollaban un cuadro de tromboembolia pulmonar, pero severa, en tal sentido que el paciente, por eso que estaba con leve esfuerzo o con leve sintomatología, podía agravarse de un momento a otro, en forma súbita, ¿no? Entonces, a raíz de esto se hizo una publicación en el cual se denominó que el COVID-19 tiene 3 etapas: la fase viral, la fase inflamatoria y la fase de coagulopatía. Pero la etapa de coagulopatía no aparece en la etapa final, sino que a partir de la segunda etapa, que es la etapa inflamatoria, también comienza a agravar la parte de coagulopatía, o sea, la formación de coágulos. Entonces, esto ha dado luz a otro manejo ya de la parte, incluso en las unidades críticas de la parte ventilatoria. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente no solamente necesito darle aporte de oxígeno, sino que el manejo o la piedra angular acá es justamente la anticoagulación. Es por eso que actualmente el comando COVID
que está direccionado por la doctora Massetti, que lo han ratificado como ministra de Salud, ha determinado que nuestro país lo ha dividido en tres grupos, que si nosotros teníamos pues, pacientes con cuadros moderados, un 82%, y que podían ser manejados tranquilamente con aislamiento, podíamos tener 15% de pacientes severos que necesitaban hospitalizarse en una unidad de COVID, los cuales necesitaban no solamente aporte de tratamiento hospitalario, sino también oxígeno adicional. Y en las unidades críticas era para pacientes que necesitaban ventilación mecánica y necesitaba cobertura no solamente la parte endovenosa, sino también la parte ventilatoria. Entonces, ahora el comando COVID que tenemos, que es una doctora Massetti, justamente la ha dividido en tres etapas. La etapa leve, el tratamiento es hidratación con un promedio del mol, 1 gramo, según molestias, porque hay que recordar que el paracetamol tiene doble efecto, sirve para el dolor como analgésico y también sirve como antipirético. Y aquí están su uso de la enoxaparina. La enoxaparina es un anticoagulante. ¿Y cuál es la ventaja? Que anticoagula, pero no al el perfil de coagulación. El perfil de coagulación se evita que el paciente pueda formar petequia, equimosis, hematomas, hemorragia gingival, hemorragia conjuntival, hemorragia gastrointestinal. Pequeño. Muy bien. Entonces, como le decía, en caso del comando COVID actualmente que dirige la doctora Massetti, estamos divididos en tres partes, en lo que es leve, moderado y severo. En leve, está sugiriendo solamente el uso de paracetamol, el uso de la hidratación, máximo 2 litros en 24 horas, y el uso temprano de anticoagulantes como este caso en noxaparina. Y como le comentaba, quería le comentaba justamente, le comentaba justamente que en etapa moderada no solamente era el inicio de tratamiento de hidratación por vía endovenoso, sino que también era el uso de anticoagulantes y oxígeno en mayor concentración del medio.
hay que recordar que cuando nosotros inhalamos, de toda la cantidad, solamente el 21% es oxígeno. Entonces, actualmente damos aportes con otros sistemas, como puede ser cánula, puede ser reservorio, puede ser sistema Venturi o máscara simple. Y la enoxaparina igual cada 24 horas. Y en etapa severa, no solamente damos tratamiento endovenoso, no solamente iniciamos enoxaparina, pero ya no cada 24, sino cada 12 horas en mayor dosificación, hidratación, y aquí lo que está indicado es el uso del corticoide, como es el caso de la dexametasona. Se utiliza 6 miligramos cada 24 horas, pero solamente cuando tenemos paciente en estado crítico, nada más. Ahora, según la resolución sacada por el Ministerio de Salud último, queda sin efecto el uso de la hidrocloroquina, que inicialmente ya se había sacado ya a inicio del cuadro, pero también se ha retirado del uso del cuadro del COVID-19 la citromicina y la ivermectina. ¿Ya? Según el esquema que tenemos, ya no se utiliza este tipo de medicamentos. También ya hemos determinado, y la Organización Mundial de la Salud lo ha ratificado, que justamente la ruta de infección puede ser de forma directa, mediante la gotita de Führer a nivel del aire. Hay que recordar que cuando una persona habla de forma fuerte, puede llegar la gotita de Führer, que son esas pequeñas que cuando uno habla inconscientemente sale al medio, ¿ya? Y puede llegar en una persona hasta 1,5 metros. E incluso si uno estornuda o tose sin cubrirse, podría llegar hasta 4 metros de distancia como máximo. ¿Esto qué significa? Que cuando una persona pudiera estar en contacto con un material, por ejemplo, un pasamano, va a quedarse el virus ahí. Si uno se estornuda y se cubre con la mano y no se lava o no utiliza alcohol gel o alcohol al 70%, ahí va a quedar el virus. Entonces, cuando nosotros nos tocamos o cuando nosotros nos damos la mano y esta parte de nuestro cuerpo lo llevamos a una mucosa, como puede ser los ojos, la nariz o la boca, por ahí va a ingresar justamente el virus a nuestro cuerpo. Ahora, dentro de lo que es los riesgos biológicos del COVID-19, hay que tener en consideración que todas las instituciones y todas las entidades de salud, como también las entidades a nivel nacional, tienen que cumplir todo ese esquema que se te va a mencionar. Uno, identificar los escenarios y análisis de los riesgos que pueden suscitarse justamente del COVID-19 en los empleados, en las personas que laboran, como también en los diferentes lugares donde se puede hacer la transmisión de este virus. Segundo, por ejemplo, en el caso del hospital, los hospitales, establecimientos, muchos de ellos hemos podido determinar como tenemos áreas COVID ya netamente, se ha separado dentro de toda la estructura en áreas de riesgo o rígidas, que son las que están divididas en áreas con color rojo, semirrígidas en áreas de color amarillo, ¿no? Y que no son rígidas de color verde, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Rojos era donde están justamente el paciente, amarillo es por donde podría desplazarse, por ejemplo, en el caso que el paciente tenga que salir a una radiografía y justamente coincidía en el área COVID con no COVID, hay un espacio, esa es la parte semirrígida, y la parte donde uno se cambia es la parte no rígida o la parte verde, ¿no? Entonces teníamos que dividir identificando todas las áreas color verde, amarillo y rojo, ¿no? A su vez también
la institución debe la institución también debe cumplir con protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, en las entidades hospitalarias, inicialmente replicando la experiencia china, nos poníamos nuestro descartable, nos poníamos nuestro cubrezapato, nos colocábamos doble guantes, escafandra o mameluco, tipo Tíbet, porque es con capucha, ¿no? Nuestro cubre cabeza o toga también conocida, cerrábamos con la capucha, nos poníamos nuestra mascarilla N95, nuestro, nuestra mascarilla simple, nuestros lentes tipo baldosa y encima venía nuestro protector facial. Pero entre la ropa descartable y el mameluco nos colocábamos un mandil y encima del mameluco nuevamente nos colocábamos otro mandil. Pero sin embargo, en el tiempo que se ha ido utilizando, se ha ido aplicando y se ha ido viendo las formas de poder hacer uso de este tipo de protección personal, se ha determinado que no habría la necesidad de utilizar dentro otro mandil. Por eso justamente ya se dejó de utilizar el mandil interno, pero sí el mandil externo por el contacto netamente con el paciente y de ahí el contacto de paciente a paciente. Porque hay que recordar que en algunas unidades críticas hay algunos microorganismos propios que se encuentran en esta área. Si yo no tomo las precauciones debidas, voy a producir lo que son las infecciones cruzadas. Hay microorganismos como cuáles, como el E. coli, como la pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter, son microorganismos que si yo no tomo la prevención en unidades críticas podría contagiar de o hacer infección cruzada de paciente a paciente o de persona a persona, ¿no? Por diferentes formas de transmisión que hay entre ellos, que también son por aerosol y por contacto. Las medidas de seguridad e higiene que se debe dar en todos los niveles del centro hospitalario o establecimiento, ¿no? No solamente con el uso de las medidas de bioseguridad o los implementos de protección personal que se denomina los EPP, sino que también tenemos que hacer uso justamente de las diferentes formas de desecho o de descontaminación, ¿no? No solamente para el hecho de poder transportar al paciente, sino que también debemos de coordinar con las otras unidades, por ejemplo, de limpieza. Cuando hemos tenido que llevar a un paciente justamente del área de COVID, de repente a radiografía, tomografía
o otra área que tiene que pasar por un área que no es COVID, o tiene que ser desplazado, el personal de limpieza tenía que seguir justamente eh, descontaminando con su sistema de fumigación que tienen, utilizando amonio cuaternario, o en algunos casos con hipoclorito de sodio al cero, hipoclorito de sodio, que la elegía al 0,1%, ¿no? Igual también se implementó aquí las unidades de triaje diferencial, donde justamente llegaba el paciente y todo el que tenía problema respiratorio, como actualmente, va al triaje diferencial. Una vez que se determina que el paciente no tiene riesgo de COVID o no es un paciente COVID, regresa al área normal. Y si saliera positivo, ya es manejado en el área netamente de COVID. Entonces ha tenido que implementar varias cosas, no solamente el protocolo de, de triaje, ha tenido que implementar el protocolo de manejo de cadáveres, ha tenido que implementar el protocolo de tránsito de los pacientes. Aparte de esto, justamente se tiene que capacitar y hacer el entrenamiento, pero en este tiempo de pandemia no se ha podido interactuar de persona a persona. Entonces, mediante esta forma de capacitación, todas las instituciones han tenido que llegar a su personal o han tenido que llegar justamente a poder informar y orientar sobre los temas al respecto del COVID-19 y también lo de los CPP, del protocolo de bioseguridad, del manejo interno que tenían que hacer al respecto, ¿no? Para eso el Estado muchas veces no utilizó el Zoom, sino ha utilizado lo que es el Meet, por ejemplo, una herramienta audiovisual para poder brindar la información a sus diferentes personal que tiene a cargo. Sobre todo para poder unificar los criterios y para poder llegar a las diferentes directivas propias del Estado como también de la institución. ¿Qué otro elemento a considerar justamente aquí en los riesgos biológicos? Es la supervisión y evaluación. No solamente se tuvo que implementar, sino también se tuvo que evaluar si estaban funcionando adecuadamente, porque inicialmente vimos que había una sobredemanda no solamente de pacientes, no solamente de áreas, no solamente de requerimiento de material, sino también de abundante personal de salud y en general nuevos, que por necesidad de mano de obra justamente se tuvo que echar mano a todo el personal que podíamos tener cerca, ¿no? Igual se tuvo que implementar los comités de bioseguridad. En algunos lugares ya se tenía implementado y en lo que no se tenía implementado, se tuvo que implementar de una forma rápida, no solamente para el manejo de la pandemia, sino también para el manejo de los trabajadores justamente que salían pues infectados de este cuadro. Como vemos acá, justamente, hay áreas semirrígidas, como es de color amarillo, y también tenemos las áreas rígidas que estaban direccionados con una línea de color rojo, ¿no? En este caso, el personal sale y con una distancia promedio de 1 metro de distancia va a pasar algún material que de repente en la área faltaba, porque por la contaminación misma, el material que ingresaba ya no salía. Incluso los materiales de registro, muchos de ellos se han quedado y han sido archivados en otras áreas de lo habitual. Aquí, por ejemplo, vemos el área roja, donde hay la división justamente donde hay mayor manejo directo del paciente, que es COVID confirmado,
¿no? Vemos acá a la mano izquierda un personal que ya está con todo el implemento y tenemos otro personal que puede ser de apoyo, que no está completamente con todo el implemento. En la parte externa, comúnmente, como ven acá, está la línea amarilla afuera de las unidades, donde la persona se tenía que cambiar, cubrir, colocar todos los implementos que se mencionó hace un rato. La bioseguridad, riesgos inminentes que podemos encontrar, que la bioseguridad son un conjunto de normas diseñadas para proteger no solamente al individuo, sino también a la comunidad y al medio ambiente, en el contacto accidental con agentes potencialmente nocivos, ¿no? Inicialmente al personal de salud, cuando comenzamos a atender a los pacientes COVID, hubo cierto grado de rechazo, incluso algunos sufrieron de otra manera un tipo de discriminación, porque incluso algunos que viven en edificios le pusieron algunos letreros un poquito discriminantes, pensando que el personal sacaba la enfermedad, sacaba el virus, y bueno, esto era propio también del miedo que se tuvo en su momento, ¿no? A nivel de bioseguridad hospitalaria, a nivel de la bioseguridad hospitalaria hay que tener en cuenta que son un conjunto de técnicas científicas organizativas que ya están determinadas ya y que justamente se promueve para la idea de un manejo adecuado, como es el caso a nivel del personal de salud, como es a nivel de la institución y como es a nivel también de toda la comunidad en general, que es la parte del medio ambiente, sobre todo para el manejo adecuado de los agentes infecciosos, en este caso del coronavirus SARS-CoV-2. Antiguamente, a nivel hospitalario, podríamos consignar que la persona podría movilizarse. Era raro en algunas instituciones, por más que eran unidades críticas, utilizar una mascarilla muchas horas o utilizar un delantal muchas horas. Sin embargo, actualmente, a pesar de que la tasa de casos ha disminuido, tenemos que seguir utilizando los implementos establecidos justamente con la intención de que podamos conservar no solamente la salud de nosotros y nuestros familiares, sino que también podamos hacer un manejo adecuado, ¿no? Para tal sentido, tenemos que tener la protección de los EPP adecuados, como vemos acá, es es la protección personal, que vemos el personal queda totalmente cubierto y el paciente, por ejemplo, que va a ser transportado, tiene que ir en una cápsula hermética que va encima justamente de la camilla de transporte, ¿no? El personal coloca ahí al paciente, lo sube a la unidad móvil, llega a su destino, lo bajan, lo entregan, lo sacan de la cápsula y esa cápsula nuevamente se vuelve a colocar y cuando lo van a reutilizar nuevamente la ambulancia, tiene que ser descontaminado todas esas camillas, todo ese sistema y también la ambulancia. ¿Con qué lo van a descontaminar? Puede ser con siendo que en la mayoría de lugares justamente están utilizando. A nivel hospitalario también igual, las respuestas y los sistemas de protección tienen que ser dentro de los parámetros. Por ejemplo, acá tenemos otro sistema de transporte también, que es la camilla de una Striker,
y encima tiene su cápsula. Si bien es cierto, esas imágenes parecen como si fueran unos círculos para abrir, pues solamente son parte del diseño, esos son totalmente cerrados herméticamente. En el caso de las unidades que se iba a atender, se tenía que ingresar justamente al área totalmente ya cambiado, como es el caso de la protección, como vamos a repetir, los cubre zapatos, ropa descartable, chaqueta, pantalón, dos guantes, mameluco tipo Tíbet, mascarilla N95, mascarilla quirúrgica encima, su toga, su lentes tipo baldosa que cubra todo el ojo, pero al respecto también al inicio hubo un poco la incomodidad de algunos del personal de salud porque sentía que estos lentes tipo baldosa empañaban la visión, pero sin embargo se comenzó a identificar algunos truquitos como ese caso del uso del jabón en la parte interna o también recubrirlo con champú. Eso facilitaba que cuando uno expiraba y si uno no había cubierto, no estaba bien colocado los lentes o la mascarilla, evitaba que se pueda quedar justamente totalmente empañado, ¿no? Y encima, como vemos aquí, algunas personas tenían que hacer uso, pues, justamente del protector facial. Hay que recordar que el protector facial adecuado debe cubrir toda la parte de la oreja y toda la parte del mentón, ¿no? Por debajo del mentón. Recordando que según el Ministerio de Salud, el grosor del protector facial debe superar los 400 micras. En caso de eso que vemos acá en la imagen, por ejemplo, este es un protector facial tipo de material policarbonato y que es un grosor de 1000 micras, que equivale a decir 1 milímetro. También hay de acrílico, ¿no? Que es mucho más grueso, pero es un poquito más corto en la parte laterales. En caso del acrílico, su grosor es de 2000 micras, que equivale a decir 2 milímetros, ¿no? Acá, por ejemplo, esta persona tiene sus lentes tipo baldosa y cubre totalmente es hermético, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando nosotros íbamos a atender de persona a persona, podíamos hacer uso del alcohol gel encima del guantes, pero si nosotros vamos a cambiar de un paciente a otro, tenemos que cambiarnos mandil y tenemos que utilizar alcohol gel o hacer el cambio del guantes. Pero hay un guantes que se denomina piel, que va a ser primero, y el de encima es el que se va a ir cambiando. Hay que cambiar un poco la actitud en cuanto a la rutina de comportamiento. Inicialmente, las personas cuando se comenzó a pedir el uso de la mascarilla, hubo cierto grado de rechazo, porque aducían que justamente la mascarilla, uno, por estar mucho tiempo prolongado, le dañaba la parte de la nariz. Lo segundo, que justamente tener ahí y hacer la exhalación, tenían molestias como el caso de dolor de cabeza, como el caso de náuseas, como el caso de dolor articulares, cansancio excesivo, ¿no? Que es propio de la reinhalación del anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, pero justamente a raíz de la pandemia se ha ido dando diferentes protocolos y obligaciones que el personal de salud tiene que cumplir, ¿no? Como ese caso que vemos acá al lado derecho, el personal tiene que hacer uso de su mandil, tiene que hacer uso de su protector,
si vamos a tener contacto con pacientes, tenemos que no solamente tener el EPP adecuado, sino que también debemos de prevenir de forma adecuada. La bioseguridad no es otra cosa que son medidas establecidas como un mecanismo de barrera que impida la transmisión de infección en todas aquellas actividades relacionadas con la salud, ¿no? Entonces, básicamente, en estos momentos de pandemia, la bioseguridad ha cumplido un papel muy importante en el uso justamente de materiales propios de una atención hospitalaria, pero con aún mayor esteticidad de, de los productos, ¿no? Como ese caso que es la barrera. ¿Y cuáles son los objetivos de la bioseguridad? Por ejemplo, es reconocer situaciones de riesgo. Justamente a raíz de este COVID-19 hemos podido identificar diferentes situaciones donde se ha clasificado especialmente las áreas donde se produce aerosoles, ¿no? ¿Cuáles son estas áreas donde se producen aerosoles? Lugares donde hay una concentración de personas que pueden estar tosiendo, donde se nebulice, donde se aspire, donde se coloque oxígeno a las personas, tengan personas con oxígeno, son áreas donde puede haber emanación de aerosol. Entonces, aquí yo tengo que tener más cuidado y sobre todo debo hacer uso de mis principios de bioseguridad. Otro objetivo es prevenir las infecciones intrahospitalarias, como decía, o las infecciones cruzadas. Al respecto, por más que yo tenga en un área y tenga 15 pacientes y los 15 pacientes estén justamente con ventilación mecánica, yo debo utilizar un mandil diferente para cada tipo de paciente. Si voy a cambiar de paciente y voy a atender a otro paciente, yo debo de colocarme o cambiarme también los guantes. Y en el caso de que no pudiera o no tenga recursos para cambiarme los guantes, debo de utilizar alcohol gel en cada oportunidad con los 8 pasos que ya sabemos o ya tenemos en consideración. Solamente así podríamos evitar justamente la transmisión cruzada. Otro objetivo también de la bioseguridad justamente es prevenir los accidentes laborales, ¿no? Dentro de los cuales si tenemos las consideraciones, los criterios, vamos a evitar, por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestra caja de material punzocortante, donde echamos las agujas, donde echamos los bisturís y hay unidades donde se sutura, solamente en estas cajas o baldes también debo de utilizarlo hasta 3/4 partes, dejando un tercia parte libre, ¿no? Entonces, pero hay algunos lugares donde observamos que por más que se ha tomado en consideración, por más que sabemos que es así, por más que sabemos que no debemos exceder ni llenar demasiado, hemos podido ver en evaluaciones o también en supervisiones que justamente hay personal que no cumple esto establecido, ¿no? Lo cual que condiciona que el paciente o el personal mismo podría accidentarse. Igual, cuando el personal de limpieza, por ejemplo, haga su labor de limpieza, debe de, o su baldeo, por ejemplo, en algunas áreas de descontaminación, debe de colocar sus rótulos, justamente para evitar que el personal que trabaja no se vaya a caer o no se vaya a lesionar. Pero en el caso de que pudiéramos tener algún tipo de accidente laboral, tenemos que inmediatamente reportarlo. ¿Y dónde lo vamos a reportar? Muy aparte que la jefatura inmediata tenga conocimiento, se tiene que ir
o asistir al área de tópico de cirugía de cualquier de la emergencia para poder no solamente el personal llene la ficha de accidente laboral, sino que también conste que se ha informado en su debido tiempo de tal situación. Y el área de salud ocupacional tome las medidas al respecto. ¿Qué pasaría si de repente alguien se accidenta o tiene un accidente laboral, no lo reporta, se va a su casa y puede desarrollar un cuadro discapacitante? La institución no se haría cargo. Entonces, justamente por eso es importante que cuando hay diferentes accidentes laborales, sea caída, golpe, incluso de repente que se puede hincar con material punzocortante como es las agujas, hay que reportarlos, hay que especificarlos para que tomar las precauciones posteriores a esto y el área de salud ocupacional haga seguimiento. Igual también ahora cuando una persona sale positivo, por ejemplo, de COVID-19, el, en la institución tiene que hacer seguimiento para ver no solamente el tiempo que le pueden haber dado de descanso médico, sino que también la evolución del paciente y sobre todo el tiempo que demande pues su recuperación. Otro objetivo de la bioseguridad es aplicar las precauciones estándares. ¿Cuáles son las precauciones estándares? Justamente es lo que es método de barrera y la eliminación de desechos. Cuando hablamos de barrera es justamente los CPP que actualmente estamos utilizando, que son nivel 5. Justamente eso es lo que nos va a ayudar a protegernos. Hace más también, por ejemplo, un procedimiento estándar que conocemos es el lavado de manos, ¿no? Y también otro método estándar es el uso de las bolsas para eliminación de desechos y la segregación también, ¿no? En bolsas color negro, color rojo, color amarillo. Otro objetivo de la bioseguridad justamente es producir cambio de actitud. Antiguamente no teníamos tanto, a pesar de que se recomendaba, a pesar de que se supervisaba, a pesar de que había incluso hasta concursos, pero sin embargo las personas había cierto grado de resistencia. Al cambio, actualmente, a raíz de la pandemia, ha habido un cambio actitudinal al respecto en todo lo que es el uso de métodos de barrera. Por consiguiente, todas las áreas e instituciones de salud tienen que cumplir justamente estas normas que ya están establecidos mucho más antes que sucediera la pandemia. Objetivos sectoriales de la bioseguridad, por ejemplo, proteger la vida y la salud humana, como es el caso de incluir la inocuidad de los alimentos, que el COVID-19, si bien es cierto, se transmite de persona a persona, pero también podría servir como un vector justamente el personal que hace las entregas en un momento determinado, cuando hicieron en un momento así casual, casi el 40% del personal que repartía los famosos delivery también tenían el COVID-19. Otro objetivo sectorial, justamente proteger la vida, la salud de los animales, proteger la vida, la salud de las plantas y proteger el medio ambiente. Dentro de las precauciones estándares que ya tenemos establecidas en bioseguridad, justamente es el lavado de manos, que incluso tenemos, cada año se hacía concursos, cada año había premiación, incluso en todas las instituciones, sobre lo que era el tratar de buscar la sensibilidad
para que el personal tome conciencia de la importancia del uso del lavado de manos, el uso de barrera de protección, como es el caso de la mascarilla, hasta todo el mameluco completo, como ahora sí ya lo utilizamos. Otra precaución estándar es la desinfección y la esterilización de los diferentes materiales y desechos. Por ejemplo, dentro de la desinfección tenemos de bajo, mediano y alto nivel, igual como la esterilización, que podemos hacerlo en calor seco y en calor húmedo, ¿no? Manejo de los objetos punzocortantes en las diferentes cajas y envases para su desecho, como le decía. Incluso mucho más antes utilizábamos un frasco, a veces me acuerdo hace 20, 25 años que utilizaban un frasco, le llenaban de aguja, le echaban hipoclorito de sodio y lo tapaban, ¿no? Actualmente ya eso no se hace. Utiliza las cajas de desecho como también el balde y se llenan solamente hasta las tres cuartas partes nada más. Dentro del manejo y eliminación de los desechos, hay que recordar también que debemos de segregar, ¿no? Y justamente cómo segregamos, haciendo el uso de eliminación de desechos sólidos, como es el caso del uso de las bolsas, ¿no? En el caso de la bolsa de color negro, nos sirve justamente para eliminar materiales comunes, como lo que es la toalla después del lavado de mano o algunos materiales de escritorio, mientras que la bolsa de color rojo nos sirve para eliminar todo tipo de secreción corporal y la bolsa de color amarillo es para residuos especiales, como es el caso del laboratorio. Y esto primero se elimina a nivel del servicio, después a nivel del hospital, y esto con los diferentes contenedores del mismo color son eliminados estos desechos, ¿no? Por algunas instituciones particulares para que puedan hacer el uso de eliminación. Hay que recordar también que las áreas donde se elabora debe haber una adecuada ventilación e iluminación. ¿En qué nos corresponde hablar de ventilación? Que debe haber extractores para producir un recambio de aire que entre lo que está la parte externa que la parte interna y no se vaya a acumular. Justamente pudimos observar esta situación especial en las famosas carpas que se comenzaron a colocar en diferentes instituciones eh, para poder atender al paciente de una forma rápida, pero sin embargo, se comenzó a transformar en pequeños espacios de contaminación y agravamiento del cuadro, porque justamente aumentaban la carga viral. Entonces, necesitamos que todas las áreas donde podamos laborar en situación de pandemia o situación que estamos pasando, debe haber sistemas de extractores para recambio de aire del medio interno al medio externo. Pero previamente a la salida debe haber un sistema de filtro para evitar que no vaya a contaminar el medio ambiente. En cuanto a a la iluminación, debemos considerar que la iluminación adecuada en el área no debe formar sombras. Si forma sombras, quiere decir que no está irradiando como debe ser y eso podría condicionar que el paciente, como también el personal de salud, pueda sufrir algún tipo de accidente laboral o accidente dentro de la atención del centro hospitalario. Debemos de considerar también la limpieza y desinfección de los ambientes, que se puede hacer con diferentes sistemas, pero dado la dimensión, dado la demanda y dado el tiempo corto, muchas de las áreas han sido descontaminados y se ha utilizado para la desinfección hipoclorito de sodio. En algunos lugares el amnios nos ha servido mucho para las estructuras con los materiales biomédicos, ¿no? Como el caso del balón de oxígeno, como el caso del monitor, como el caso de la bomba de infusión, para poder descontaminarlos, se ha hecho uso de años y se ha colocado
y esto a veces es un elemento, un derivado de amonio cuaternario, lo cual ha permitido justamente eliminar o servir como un biocida. Pero si no tuviera este tipo de producto, tranquilamente puedo hacer uso del hipoclorito de sodio al 0,1%. Otra precaución estándar también que hemos tenido en consideración es la clasificación y distribución de pacientes hospitalizados. No es igual tener a un paciente COVID y en un área de tenemos 30 pacientes como tener 30 pacientes COVID justamente en un área diseñado para su aislamiento, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, hemos tenido que trabajar mucho al respecto para poder separar las áreas COVID de las áreas no COVID. Por eso que en muchas instituciones, por ejemplo en el Hospital Almenara, hemos formado el área de shock trauma COVID, shock trauma normal. Use COVID, use normal, ¿no? Igual también en la sala de observación, también tenemos una sala de observación solamente de COVID hasta ahora, que tiene una salida para la parte externa de García Naranjo. La prevención de accidentes se puede dar en base a que el personal puede estar concentrado, que el personal esté capacitado y sobre todo que el personal tenga conocimiento de las enfermedades ocupacionales. En un momento determinado, el COVID-19 no fue considerado como enfermedad ocupacional, porque incluso algunos representantes del Estado salieron a decir que el personal de salud podía contagiarse en la calle, ¿no? Pero al final de cuentas, después de un poco reclamo, ha sido considerado el COVID-19 como una enfermedad de salud ocupacional. La bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas organizadas, define las condiciones de contención bajo los cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados con el objeto de confiar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial de las personas del laboratorio y áreas de hospitalización, ¿no? Entonces, los principios de bioseguridad que ya conocemos y probablemente han escuchado y se sigue mencionando son tres. Universalidad, el cual me indica que todas las personas son potencialmente que entran a un centro o establecimiento de salud que son posiblemente pacientes contagiados o pueden contagiar de tuberculosis, VIH, hepatitis B y hepatitis C. Y actualmente dentro de universalidad también se va a considerar al COVID-19, ¿no? Porque es una enfermedad justamente que se disemina pues por aerosoles, ¿no? Entonces, incluso se considera que el paciente con COVID es positivo, no solamente cuando sale de la prueba rápida. Todo paciente que sale con la prueba rápida positivo tiene que hacerse un hisopado para poder determinar que el paciente tenga la enfermedad. Ahora, tenemos muchos pacientes que ya han desarrollado la enfermedad y que podrían encontrarse IgG positivo o presencia de IgG, hemoglobina G, hasta un año incluso. También se está viendo que a pesar de que hemos tenido pacientes que ya inicialmente hicieron IgG y IgM, IgG, pasó un par de meses, salió IgG y después vienen al centro hospitalario y se le vuelve a hacer la prueba rápida y puede salir IgG, IgM. No quiere decir que el paciente se ha reinfectado. Muchos de ellos se le ha hecho nuevamente el hisopado y el hisopado ha salido negativo. Quiere decir que el paciente no tiene la enfermedad. Entonces, justamente tenemos que considerar, porque también hay que tener en cuenta que el COVID-19 hasta ahora se está mencionando que tenemos una inmunidad fisiológica a las personas que han desarrollado la enfermedad hasta
de 3 meses nada más. Entonces, el hecho del principio de seguridad nos indica que cualquier persona puede tener no solamente VIH, hepatitis, eh, B o C, sino que también puede tener tuberculosis y actualmente podría tener COVID-19. Dentro de protección de barreras o de barreras, encontramos todos los que hemos mencionado en los famosos EPP, ¿no? ¿Cuáles son estos materiales de EPP que nos sirven de protección? Incluso las personas que no tienen o no hay lugar a posible aerosol, salió una normativa del Ministerio de la Organización Mundial de la Salud que solamente el personal podía estar con una toga, unos lentes, su mascarilla N95 y su mandil con sus guantes, ¿no? Pero ahora, también hubo al respecto inicialmente, cuando salió la norma, querían que las personas de a pie utilizaran también guantes, pero sin embargo, en el guante hay que recordar que se pegotea todo lo que la persona toca. Mientras tanto, cuando no tenemos los guantes, la misma flora bacteriana, el mismo sudor mismo, los diferentes desechos de toxinas que pueden salir por nuestros poros, también elimina una cantidad de microorganismos. Y tenemos las medidas de eliminación justamente, como es el caso del uso de los desechos, ¿no? Como les había comentado, mediante los colores de la bolsa. Negro, materiales comunes; rojo, todo lo que son materiales con secreciones corporales; y amarillo, todo lo que son desechos especiales, como es el caso del laboratorio. En la universalidad, como hemos comentado, toda persona posiblemente tenga el riesgo de poder cursar con estas enfermedades infectocontagiosas como puede ser hepatitis, tuberculosis, VIH y actualmente COVID-19. Dentro de los agentes o factores biológicos que hay que tener en cuenta, son elementos que pueden producir enfermedad al ser humano y no necesariamente tendrían que ser bacterias, sino también como en este caso que hemos visto, puede ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, ¿no? Que son los cuatro agentes más grandes que tenemos en, en este reino, y dentro de los cuales podemos encontrar, por ejemplo, en los hongos, criptococo; en los virus, podemos tener hepatitis B, SIDA, coronavirus también; dentro de las bacterias podemos tener tuberculosis, podemos tener el cólera; dentro de parásitos podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, estrongloides, ¿no? Que puede ser un tipo de parásito que podrían también colonizar y puede desarrollarse en el ser humano. Ahora, estos tipos de microorganismos o los factores de riesgo que tiene justamente estos agentes biológicos que se pueden transmitir, por ejemplo, de persona a persona, como es el caso del COVID-19 que actualmente pues está suscitándose. Otra forma de transmisión también puede ser de animal a persona, que se denomina una zoonosis, ¿no? Básicamente la población que está en riesgo en estos casos, por ejemplo, son los veterinarios, son los ganaderos, ya que están directamente en contactos con con este tipo de agentes, ¿no? También puede ser industrias lácteas, madereros. Y la tercera forma de transmisión es a través de objetos o material contaminado, como puede ser un billete, como puede ser un documento, ¿no? Entonces, que puede transmitirse directamente, ¿no? Entonces, tenemos de forma de exposición de riesgo biológico, como puede ser la transmisión de persona a persona, transmisión de animal a persona, o transmisión a través de objetos o materiales contaminados, ¿no?
Como vemos acá, puede ser una transmisión respiratoria, oral fecal. ¿En qué tipo de microorganismo podemos encontrar esto? Por ejemplo, en las hepatitis tipo A, ¿no? Por ejemplo, un niño va a su jardín, no se lava la mano, desarrolla la enfermedad, le invita su producto, su lonchera a su amiguito y después todo el mundo desarrolla hepatitis A en la cuna, ¿no? También puede ser por vía digestiva, piel mucosa, o también por vía sanguínea. Dentro de las patologías transmisibles, por ejemplo, tenemos a nivel percutáneo parenteral, como es el caso de la hepatitis B, hepatitis C y también el VIH. Puede ser en forma respiratoria, por ejemplo, la difteria, la meningitis meningocócica, las infecciones por Haemophilus, infecciones por neumococo, TBC, sarampión, cólera. Toda la forma de transmisión es por vía respiratoria. Por vía enteral, que es fecal oral, podemos encontrar hepatitis A, como el que le había mencionado, hepatitis C, enfermedades de salmonela, cólera, shigella. Toda la forma de transmisión justamente es entérica, es fecal oral. También tenemos transmisión de contacto directo de piel a piel, como es el caso de las enfermedades venéreas, ¿no? Sífilis, infección gonocócica, infección por cocos, gram positivo, escabiosis, pediculosis. Y también puede haber una transmisión por artrópodos, como es el caso del paludismo, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, el dengue. Todos esos son justamente son por artrópodos, pero en caso del dengue, por ejemplo, va a depender mucho del área endémica. No en todos lados hay algunas enfermedades que se pueden desarrollar. La colocación de barrera protectora es importante, como hemos venido conversando, que nos ha servido justamente para poder prevenir, parar. Pero también es importante recordar que necesitábamos hacer una adecuada eliminación, porque hemos visto que algunas personas o personal de salud que se cuidaba muy bien, se protegía. Sin embargo, durante la eliminación de este tipo de protección ha habido la contaminación, ¿no? Por ejemplo, acá en la medida de barrera, tenemos, por ejemplo, los guantes, los dobles guantes que tenemos que utilizar. No nos olvidemos que el primer guante sirve como piel y el segundo sirve como protección externa. Viene, por ejemplo, esos lentes tipo baldosa que cubre totalmente el ojo y va pegado. Uno de los problemas iniciales que tuvimos cuando comenzamos a utilizar justamente es porque se empañaba, ¿no? Entonces, con el uso del jabón líquido, con el uso del champú, hemos podido disminuir ese impasse. También el uso de la ropa descartable, la escafandra o mameluco tipo Tibet, que viene con su gorra. Igual también, por ejemplo, en el caso de la mascarilla N95, lo ideal hubiera sido que lo utilicemos y lo eliminemos, pero en un momento determinado hubo tanto la escasez que una forma de proteger era justamente colocar una mascarilla quirúrgica en la parte delantal, ¿no? Entonces, cada vez que eliminábamos todo el material BPP, también eliminábamos solamente la mascarilla quirúrgica y la N95 todavía no servía para otro turno más. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso de la mascarilla quirúrgica, su uso solamente es máximo de 8 horas. Y la forma correcta de uso de esa mascarilla quirúrgica es que la parte más pronunciada, la parte de color más oscuro, va hacia la parte externa. Y a la parte interna va la que va de color más claro o blanco en algunos casos. Igual la mascarilla N95, hay que tener mucho cuidado para su uso y para no contaminar la parte frontal o no contaminarme también mi mano cuando vamos a colocarlo, porque no es igual como cuando hemos estado en tiempo de no pandemia.
Para colocar mi mascarilla, la N95, debemos de colocar inicialmente la mano en la parte frontal, como vemos acá, colgando las tiras. Vamos a colocarnos. Primero ponemos en la parte frontal de la nariz, ingresamos primero la tira que va en la parte inferior y de ahí viene la tira superior. Lo siguiente que vamos a hacer es fijar el clip nasal que está en la parte superior o externo y de ahí hacemos aquí verificamos justamente el sello de la mascarilla, ¿no? Y vemos también la efectividad que tiene. Cogemos y vamos a aspirar en busca de que por la parte facial no ingrese aire. En algunos casos podemos acomodar. Lo que sí se solicitó es que ya no deberíamos de tocar la parte frontal. Entonces hubo una variabilidad acá en algunos casos para no poder, no necesariamente tener contacto nuevamente con la parte frontal porque podríamos hacer que esa mano se contamine o esa mano esté contaminada. Se colocaba un tupper, como se recomendó, colocar en la parte frontal, como cuando yo ya voy a sacarme este tipo de mascarilla N95 y no tener que eliminarla. En la parte externa, o sea, por delante de esta, se ponía una mascarilla quirúrgica. Entonces, cuando yo iba a eliminar, solamente eliminaba la mascarilla quirúrgica. Pero, ¿cómo hacía para no tocar la parte anterior del respirador de mascarilla N95? Colocábamos un pequeño tupper en la parte frontal, ¿no? En la parte de justo que encajaba en la mascarilla, y después sacaba primero la parte posterior, la parte anterior, y podía tapar tranquilamente mi mascarilla en el tupper. Igual, el lavado de manos, que es un procedimiento fácil, es un procedimiento habitualmente que lo hemos realizado, debemos que utilizar, incluso ya muchos hemos practicado, hemos hecho canciones, hemos hecho coreografías al respecto, que es el primer procedimiento más sencillo, más efectivo, más barato que tiene y lo que está establecido y nos sirve como uso, tiene sus 11 partes. Cuando se ha hecho la práctica con todos estos procedimientos y hemos utilizado en vez de agua una pintura, haciendo estos 11 pasos, se ha determinado que justamente son lo más efectivo para poder no solamente pasar el producto cubriendo toda la parte de la mano, sino que también sirve para poder descontaminar, ¿no? De momento que abrimos el grifo, nos echamos jabón, giramos la mano en la parte de las palmas, interdigitales, primero un lado, después el otro lado, presionamos las manos, ambos juntos, hacemos la limpieza en tipo girar en el pulgar, en la palma de la mano, enjuagamos, nos secamos y con el papel antes de eliminarlo, cerramos el caño y ya tenemos nuestras manos limpias. En el caso de hacer uso del alcohol gel, que es uno de los productos que nos dejaron después de lo que sucedió el influenza, que es el H1N1, ¿no? Donde justamente nos dan en base a esos 8 pasos,
podemos también descontaminar, ¿no? Hacemos el uso de alcohol gel en abundancia, giramos interdigitales, un lado, el otro lado, friccionamos ambos, pulgar, palma, y esperamos 10 segundos a que se seque. A pesar de que ya tenemos establecido ya según la OMS la directiva de materiales, ¿no? Para poder protegernos, también hay algunos que han mencionado que, por ejemplo, el personal de salud en áreas de atención de COVID que no tengan diseminación por aerosoles, lo que les había mencionado, solamente debería hacer uso de un gorro descartable, que es el toga, mascarilla quirúrgica descartable, lentes protectores tipo ventosas o sí, manilones descartables y guantes de látex nada más. Ahora, estos son los lugares donde se pueden producir aerosoles que les mencionaba, ¿no? Lugares donde el paciente se haga higiene bucal, toma de muestra respiratoria, como es el caso del hisopado, o la intubación endotraqueal, aspiración de secreciones, broncoscopía, endoscopía, nebulizaciones, lesión de traqueostomía, conexiones a ventilador mecánico, ventilación manual con un balón de resucitación autoinflable. Todos estos lugares son donde se pueden generar aerosoles. Ahora, en cuanto a las mascarillas, que también hubo diferentes controversias y diferentes observaciones, podemos encontrar dos tipos de clasificación. La clasificación europea, que es con la FFP, y la clasificación americana, que es con la M. Si nosotros nos remontamos a ver la clasificación europea, que es la FFP1, equivale a decir la N78, que quiere decir un 78% de filtrado. Este tipo de mascarillas que no tienen válvula de exhalación, todos son todos cerrados. Esto me sirve justamente para evitar que yo podría contagiar a otra persona si tuviera enfermedad, pero no me protege a mí que yo me podría contagiar. Las que sí son las adecuadas son las FFP2 con la FFP3 que no tienen válvula de exhalación. En este caso, estas son equivalentes la FFP2 a la N95 y la FFP3 a la N100, ¿no? Estas sí, sin sistema de válvula de exhalación, justamente me sirve para protegerme no solamente a mí de la enfermedad, sino también proteger a otras personas. En el caso de la FP2 y la FP3 que tienen válvula, o sea, la N95, la N100 que tienen válvula, estos sí me protegen a mí, pero no protegen a los demás, que si yo tuviera la enfermedad los podría contagiar. En caso de la mascarilla quirúrgica, no me protege la mascarilla quirúrgica. Lo único que protege es que yo puedo evitar yo contagiar a otra persona. En caso de la mascarilla higiénica desechable, que son tiene clic nasal y tiene una sola tira, esto no me protege y también es dudosa la vez si no se sabe bien si protege o no protege, pero de preferencia no se recomienda utilizar estas. En el caso de las sistema que tenemos con semimáscara buconasal con filtro, por ejemplo, estos equipos sí me protegen, pero no protegen a los demás. Entonces, por eso justamente que se está colocando válvula de exhalación, que son, no es otra cosa que colocar, pues, de las mascarillas quirúrgicas, pequeños dobleces para evitar que justamente fácilmente el paciente pueda exhalar. Ahora, lo que sí es un error garrafal que muchas veces sucede, que mucho personal de salud le pone la mascarilla, por ejemplo, quirúrgica, en los filtros. Los filtros no son por donde sale la exhalación. Es una cosa que veo que le colocan, pues, ¿no? La exhalación sale por acá, por la parte inferior. Aquí es donde deberíamos, si vamos a colocarle una mascarilla, pero uno he visto que le colocan una toga o le colocan también un portazapato, incluso a veces vi, pero no hacemos nada colocándolo eso en los filtros. Los filtros no son por donde se hace la exhalación. En los filtros sirve de inhalación. La exhalación se hace por acá, por la parte
frontal e inferior. ¿Ya? Entonces, si yo voy a proteger o quiero colocar algo para evitar la exhalación, porque estos son excelentes equipos, no debo cubrir los filtros, debo colocar aquí en la parte de exhalación que tiene mi equipo. Por favor, evitemos ese tremendo, no error, sino horror. Hay diferentes tipos de máscara, como puede ser media cara, cara completa. Cada uno de ellos tiene una codificación. Además, también cada uno de ellos utiliza un diferente tipo de filtro, ¿no? Una vez que nos hemos colocado, por ejemplo, como vemos acá, primero nos ponemos en la parte frontal, colocamos el arnés inferior y pues el arnés superior. Una vez que nos hemos colocado, tenemos que hacer justamente la prueba de verificación del sello de compresión positiva efectuado por el usuario, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Colocamos la mano adelante y jalamos. O también la verificación del sello de compresión negativa. Básicamente eso es presionando los filtros y inhalando. Uno es soplando, el otro es inhalando. Son diferentes tipos de filtros. Podemos hacer de media cara, como también de cara completa, con total face que tenemos, ¿no? Colocamos en la parte frontal y aseguramos en el arnés posterior. Igual también, una vez que nos hemos colocado el arnés, debemos hacer la prueba del sellado a presión positiva. Eso justamente se coloca en la parte donde hay la válvula de exhalación. Mientras tanto, el otro es para hacer la prueba a presión negativa, que se utiliza cubriendo la parte de los filtros. Miren, lo que sí hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de cartuchos y ahí también a veces hay un error, porque tenemos cartuchos tipo químicos y mixtos, ¿no? Que son estos tipo cuadrados, pero lo que se recomienda son los filtros de partícula, estos de acá. Estos tipos de cartucho químico y mixtos no se recomienda porque tienen otro tipo de concentración para proteger. Por ejemplo, los químicos no protegen con gases ácidos, vapores orgánicos, vapores de amoníaco, ¿no? Y en el caso del mixto, que supuestamente cubre ambos, pero también tiene su cierta limitación, ¿no? Equivaldría este mixto, por ejemplo, a un M100, por ejemplo, ¿no? Lo que se recomienda mejor son los filtros de partícula, estos que vienen blanco y vienen color rosado, porque los blancos es equivalente a un N95 y los rosados es equivalente a un M100. Igual lo que le decía, marcaría quirúrgica, la forma de colocar es la parte más oscura afuera y la parte clara adentro. Solamente nos sirve como una protección de duración máximo de 8 horas. ¿Por qué 8 horas? Porque durante ese tiempo nosotros podemos mojar toda la parte frontal y esto va a disminuir su capacidad de filtración. Observemos acá todo este equipo que va a entrar a trabajar al COVID, de los cuales vamos a ver algunos errores que tenemos en consideración. Por ejemplo, si observamos la persona que está en el lado izquierdo, el primero, vamos a observar que esta persona sí está adecuadamente vestida para poder ingresar a un área COVID ya, ¿no? Vemos que tiene pues su escafandra tipo Tíbet que está con la cubierta. Incluso podemos observar que está con sus lentes tipo baldosa cubriendo, su mascarilla N95, su protector facial que cubre por debajo del mentón, sus guantes, ¿no? Su cubre zapato y su mandil bien sujetado. Mientras tanto, si observamos esta persona que está segunda del lado izquierdo, vamos a observar que también está lista para entrar al área COVID. Pues, sin embargo, observamos uno. ¿Está con protector facial? Sí, está con protector facial. Está con lentes tipo baldosa.
está con su toga, pero si observamos, esa persona no se ha cubierto la cabeza, no se ha cubierto. Hay partes de su cuerpo que justamente está expuesta, como es el cuello, como es la parte de la frente, ¿no? Entonces, tenemos que, en lo posible, no que yo al momento que voy a entrar recién va a cubrir, no. Antes de ingresar debemos haber completado todo el EPP correcto. Entonces, a esta persona le falta cubrirse la cabeza. Si observamos, está con solamente un solo par de guantes, porque observen, aquí se ve su mano más fácilmente que acá. Aquí se observa que tiene doble guantes. Acá le falta un par de guantes más. Lo otro que le falta, su mandil frontal. Ahora, hay que recordar de que la institución, si bien es cierto, no todas las personas somos del mismo tamaño, pero la institución no compra en un momento determinado de la pandemia, no compraba por talla, sino que se comenzó a utilizar lo que teníamos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, y observamos que la persona es mucho más pequeña para la dimensión del escafandra, por ejemplo, que le llega hasta abajo, ¿no? Pero debemos tomar la previsión de poder abajo ajustar, asegurar y proteger, ¿no? Entonces, a esta persona le falta su mandil y le falta también su cubrirse la cabeza. Esta tercera persona que está al medio, a pesar de que es una persona de gran dimensión, observamos acá abajo que está solamente ha cubierto la parte del zapato, pero no está cubierto sus medias. Y ahí podría llevarse el virus. Entonces tendríamos que tratar de asegurar esa parte, ¿no? Por lo demás, que observamos que no se ha, que el cierre no ha cubierto totalmente el cuello. Y observen, la mano también está solamente con un solo par de guantes. ¿Bien? Muy diferentes esta, su palma de la mano de la persona con este que sí tiene doble guantes. Eso que después me voy a colocar dentro, eso muchas veces es un error porque después no lo hace. Esta cuarta persona que también ya está lista para entrar a un área COVID, si observamos que le falta sus lentes tipo baldosa, ¿no? En el anterior sí tiene, pero este no tiene lentes tipo baldosa. ¿Qué quiere decir? Que sus mucosas de su vía ocular están expuestas a que de repente por casualidad lleve la mano a la cara, por más que esté con el protector facial, tiene que estar con sus lentes tipo baldosa, si no, es un riesgo que por ahí podría entrar el COVID-19. Por lo demás, sí vemos que está pues adecuadamente con su EPP. Incluso el mandil muy bien, está bien sujetado en la parte posterior. En esta persona última que está el quinto, el último que está para el lado derecho, podemos observar claramente que sí tiene su mascarilla, tiene su lente, tiene su protector, está con su escafandra, ¿no? Su mameluco tipo Tíbet. Lo que le falta justamente es su mandil antes de ingresar al área COVID. Lo que tenemos que tener en cuenta, por más que haya disminuido los casos, por más que no veamos que ya hay tanta severidad, de todas maneras tenemos que tomar las previsiones. No podemos correr y entrar en áreas COVID sin habernos completado de forma adecuada, como hemos podido analizar acá, el uso del EPP. Ahora, dentro de los elementos que pueden ayudarme como biocidas o para eliminar justamente COVID-19 es, por ejemplo, el hipoclorito de sodio en concentración de 0,1%, ¿no? Como el alcohol etílico al 70% también nos sirve para poder contaminar. Si bien es cierto, al utilizar estos productos, no quiere decir que automáticamente yo le echo y van a producir efectos, sino que podemos todavía tener que esperar hasta un promedio de 1 minuto a 10 minutos para poder tener la seguridad que el elemento o el material que yo lo he pasado con alcohol al 70 o con hipoclorito de sodio ha quedado descontaminado. Lo que sí hay que recordar
de que la lejía que venden en nivel comercial no viene al 0,1%, viene al 5%. Entonces, ¿cómo yo puedo convertir? Agarro un litro de agua, le saco 20 centímetros cúbicos y le voy a incorporar 20 centímetros cúbicos de lejía al 5%. Con eso tendría una concentración de 1000 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio 0,1%, que me va a poder ayudar para eliminar el virus, más no va a dañar por ejemplo, mi zapato, mi pantalón o otra estructura que yo quiera descontaminar, ¿no? En el caso del alcohol, el alcohol al 70%, también muchas veces lo que encontramos en los centros de farmacia, botica, es el alcohol al 96. Entonces, para poder convertir, yo agarro 250 de alcohol al 96, le adiciono 90 centímetros cúbicos de agua destilada o bebida fría, y al juntar esto tendría una capacidad de 340 mililitros de alcohol al 70%. Vemos acá justamente el EPP nivel C, donde totalmente está protegida esta persona para poder atender al paciente COVID-19. Todas las personas que estamos en áreas críticas, en áreas donde puede haber eliminación de aerosoles, como vemos acá tenemos que cumplir todo el protocolo. No solamente el uso de escafandra, no solamente el uso de los lentes, sino también protector facial, toga, guantes, eh, pantalón, cubre zapato, para poder atender de forma adecuada a mi paciente. Acá, por ejemplo, tenemos en un área crítica donde mi paciente está colocado en posición de pronación y se le está dando la atención, como es el caso de la limpieza del catéter. Paciente a ventilación mecánica y está con una serie de medicamentos que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos. En un momento determinado se pidió el uso de los guantes, ¿no? Había diferentes tipos de guantes. No solamente existe un solo tipo, existe de vinilo, de látex, de nitrilo, ¿no? Comúnmente el que utilizamos en centros hospitalarios son de látex. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de productos? Incluso hay uno mucho más sencillo que es de polímero del etileno, ¿no? Que son manoplas más que todo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si yo quiero hacer el análisis de látex, que es ese color crema, de nitrilo, que viene de colores, o de vinilo, que es color más transparente. Por ejemplo, el que permite una mejor sensibilidad es el de látex. El que va a conllevar a que pueda pegarse más o pueda hacer alergia al paciente es también el de látex. El que hay menos posibilidad de hacer reacción alérgica es el dinitrilo, mientras que el que es más cómodo es el vinilo y el más caro es el nitrilo. Estas guantes, para conocimiento general, viene un tamaño de ancho y de alto. Puede venir también por talla, S, M, L, XL, XXL. Puede variar justamente en 0,5 cada uno. El producto facial, como había dicho, la sugerencia del ministerio es que debe tener un grosor más de 400 micras, el de policarbonato viene de 1000 y el de acrílico viene de 2000. Los desechos hospitalarios a tener en consideración se debe tener en cuenta este logo, como también la caja de desechos, ¿no? Para las medidas de eliminación que hay que tener en cuenta justamente son ver los tipos de bolsa y ver los contenedores, ¿no? Los desechos sólidos en los centros hospitalarios justamente es un conjunto de procedimientos y políticas ya establecido por diferentes instituciones, el cual hay una forma de diferente de poder eliminar. Antiguamente se trataba de cremar o desintegrar justamente los residuos hospitalarios. Actualmente tienen otro manejo a través de las instituciones privadas, ¿no?
Entonces, recolectan, muchas de las instituciones tienen un horario donde su personal va recolectando con todo el medida de protección también ellos, como ven, de su escafanda, su protector, su guante, su mascarilla N95, su protector facial, sus lentes también, medida de protección. Y a través de estos contenedores van a unir las bolsas, por ejemplo, todos los son materiales comunes negros, todo por un lado, y todo lo que son materiales especiales, como puede ser la bolsa amarilla, por otro lado, y todo lo que son la bolsa roja de material de residuos corporales, va por un lado. Los residuos sólidos están clasificados, ¿no?, por su estado y por su origen. Por su estado, dependiendo si encontramos que son sólidos, líquidos o gaseosos, mientras su clasificación por origen justamente es dependiendo del área que sale o también dependiendo del lugar de contaminación que se está retirando, ¿no? En caso de los residuos hospitalarios, son residuos especiales que se pueden sacar no solamente de hospitales, sino también pueden salir de clínicas, postas, laboratorios y otras entidades que tienen directamente atención de los pacientes, ¿no? En este caso, pacientes con COVID-19. Eh, ¿Cómo se clasifican justamente estos residuos? Puede ser residuos peligrosos, residuos inertes y residuos no peligrosos, ¿no? Pues esa clasificación. Dentro de los residuos infecciosos se generan en diferentes etapas de atención de salud, puede ser diagnóstico, tratamiento, inmunización, investigación, como también estos van a variar según el tipo de origen, que pueden ser mucho más patógenos algunos. Igual hay algunos elementos que se eliminan en lo que son bolsas amarillas, que son residuos especiales que son sacados de los laboratorios especialmente. Y los residuos comunes que es eliminado en bolsas negras. Hay diferentes logos que podemos encontrar que nos indican justamente peligro, como puede ser la calavera, como puede ser este símbolo cruzado en forma de lunas, tres lunas color negro, que es riesgo biológico, o también riesgo radiactivo, como es el caso de estas coloración amarilla con negra, ¿no? En cuanto a los material punzocortante que se utiliza en estos contenedores, se puede eliminar, pues usas agujas hipodérmicas, aguja de sutura, hoja de bisturí, hoja de afeitar, lancetas, ¿no? Todo lo que es material punzocortante deben ir ahí. No se debe tirar, se debe de colocar. Incluso hay algunos que si yo no puedo, veo que está con toda la jeringa, debo de colocar con toda la jeringa. No debo de lanzar, debo colocar lentamente porque al lanzar podría saltar y podría hincarme o lesionarme yo, ¿no? Bueno, la bolsa roja ya hemos comentado que son todo lo que tiene materiales de secreciones corporales, ¿no? Como puede ser pañales, desechos, toallas, guantes, bolsas de drenaje, sondas, catéteres, baja lengua, hisopos, gasas, torundas que podrían tener secreción corporal. Comunes son las bolsas negras y hay algunos residuos especiales que tienen que ir, por eso se tiene que rotular justamente todo. Cuando incluso se va a eliminar estas cajas o contenedores, se debe de indicar ahí de la institución, el origen, si hay posibilidad de tiempo de recolección, también se puede considerar, se tapa y el personal de limpieza que está encargado en el área lo va eliminando. Igual, todos los que trabajamos en entidades hospitalarias o establecimientos,
todavía debemos de tener unas rutas donde debemos de, por donde va a salir justamente los residuos sólidos. No puede estar saliendo por cualquier lado. Y una vez que sale, si es de un área COVID, el personal de limpieza con su fumigadora, con hipoclorito de sodio, con amonio cuaternario, debe ir atrás echando para que pueda descontaminar. Hay otros símbolos también de peligro que podemos encontrar. ¿Qué diferencia hay entre asepsia y antiasepsia, no? Es una definición que siempre se ha ido mencionando. Asepsia es A sin sepsia, contaminación, sin contaminación, ¿no? En cambio, antisepsia es antes de la contaminación, en pocas palabras. La limpieza no es otra cosa que la disminución de microorganismos. ¿Cómo podemos hacer la limpieza? Justamente con agua y jabón, con el uso del alcohol gel. La desinfección es el procedimiento para inactivar los gérmenes mediante el uso de desinfectantes químicos, de eso de su poder germicida, ¿no? La desinfección, por ejemplo, utilizamos el amnios en algún equipo, como puede ser que es amonio cuaternario, como puede ser una bomba de infusión, un balón de transporte 1.5 que queremos llevar para descontaminar, para llenar, le echamos encima el amnios, ya estamos desinfectando. O sencillamente puedo agarrar hipoclorito de sodio al 0.1%, también lo echo encima de la estructura o lo que quiero descontaminar y ya estoy desinfectando ya, ¿no? Porque es un biocida. La esterilización es un proceso químico y físico donde hay una destrucción de microorganismos y sus esporas, básicamente, ¿no? La esterilización es en base al autoclave, por ejemplo, podemos esterilizar. Hay diferentes áreas donde yo puedo clasificar en el servicio, en el hospital, en el centro materno, por ejemplo, en áreas críticas, y donde hay alto riesgo de infección, ¿no? Por ejemplo, sala de parto, sala de urgencia, sala de operaciones. Semicríticas son mediano riesgo de infección, como servicios, por ejemplo, de alimentación. No críticas es, por ejemplo, la sala de espera, rehabilitación cardíaca, por ejemplo, que es un área muy limpia, la parte de la rehabilitación cardíaca. En todo momento se recomienda fomentar las prácticas de bioseguridad con todo el personal, con todo, no solamente por la etapa de pandemia, sino en todo momento, haciendo uso de elementos de protección personal, que quiere decir que yo debo de protegerme. Hay muchas personas que han tenido COVID, que no han pasado asintomáticos y que no han tenido mayor molestia y que después a regresar no se cubren la cabeza con la escafandra, no se quieren poner la mascarilla N95, sino utilizan nuevamente mascarillas quirúrgicas. Entonces, porque piensan que van a tener ya una inmunidad. Sí, está demostrado la inmunidad, pero solamente por 3 meses, no más. Ahora, si bien es cierto, hay reporte a nivel mundial solamente de 2 casos de reinfección, pero no debemos llegar a ese riesgo de poner nuestra vida en esa situación. También tenemos que hacer un manejo adecuado de los residuos hospitalarios, sobre todo, haciendo una buena segregación o una buena separación de los elementos. No debemos de unir material que debería ir en bolsa negra con bolsa roja. Y todo accidente laboral que puede ser con algún riesgo biológico, por ejemplo, alguien está jalando al paciente y de repente no se puso los lentes, se abre la sonda vesical y parte de la diuresis del paciente COVID salta a la parte ocular, se tiene que reportar para hacer el seguimiento. El uso de guantes, como le decía, no solamente como una forma de piel, sino también como protector externo, es doble guante.
en todo momento debemos hacer uso para los diferentes procedimientos, igual como el uso de lente ocular. Si bien estos lentes son los más sencillos, prácticos que podemos utilizar también, pero la recomendación, según la Organización Mundial de Salud, justamente son los lentes tipo baldosa que cubre toda la parte ocular. Las mascarillas, la recomendación es el uso de la mascarilla N95. No necesariamente tiene que ser una mascarilla de 3M, código 1860, que muchas veces las personas han quedado con esa fijación, que ese es lo mejor y que de ahí no salimos. No, basta que tengamos una mascarilla N95 que tenga los criterios NIOSH, sea la calificación N o la calificación FFP2 o FFP3 suficiente. Yo quiero proteger y debo de llegar por lo menos 24 horas del uso de mascarilla, puedo protegerlo colocándole mascarilla quirúrgica en la parte delantera de mascarilla N95. Igual como el uso de los gorros que cubra. En caso del gorro, el gorro tiene que cubrir todo el oído del paciente. No debe quedar por encima del oído, sino debe quedar cubriendo todo el oído. Igual como la bata quirúrgica también debe ser amarrado, no puede estar abierto y colgando. Eso no es lo recomendable. En caso de los contenedores, igual de mantener un pulso cortante, hay que tener mucho cuidado en el momento que se elimina. No lanzarlo, no tirarlo. Viendo la conclusión que podemos llegar de todas estas 2 horas que hemos compartido, justamente es el autocuidado y la bioseguridad son elementos fundamentales para la prevención de accidentes de riesgo biológico, sobre todo. Igual ya sabemos cuáles son los criterios para no contaminarnos, no contagiarnos, como es el caso del lavado de manos, como es el caso de evitar estornudar, como es el caso de una vez que de repente yo pueda haber tenido contacto, lavarme la mano, hacer uso del alcohol gel o el alcohol 70% y en ningún momento tocarme ninguna parte de nuestra mucosa corporal, como puede ser la nariz, la boca, los oídos. Obliguemos y sugeriremos a todas las personas que debemos de cumplir estas medidas de prevención del COVID-19, como es el caso del lavado de manos, como es el caso del alcohol gel, distanciamiento social y uso de desinfectantes en superficie. Si no tenemos un amonio cuaternario como el AMIOS, siquiera podemos utilizar lejía y hipoclorito de sodio al 0,1%. Pidamos y sugiramos que todas las instituciones públicas donde vayamos deben aparecer estos letreros, el cual haga refrescar a las personas que debemos tener distanciamiento social, debemos hacer uso de mascarillas, debemos evitar la aglomeración, debemos de utilizar pues el distanciamiento social, ¿no? Crea usted mismo y tenga mucha confianza. No sé si tuvieran alguna pregunta aquí. A ver, acá tenemos algunas preguntas ya indicadas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no había preguntas, le agradezco por su tiempo. Agradezco también a la empresa Cefocat por haber permitido compartir con ustedes este tiempo.
Hay que cuidarnos, todavía estamos en tiempo de pandemia, no ha pasado del todo. Esperemos que no haya ni segunda ni tercera ola por el bienestar de cada uno de nosotros que compartimos esta maravillosa actividad laboral, que es el brindar y atender a nuestro paciente directamente en las áreas de primera línea, como se dice, emergencia, UCI, centros hospitalarios y actualmente también los establecimientos de salud. Muy buenas noches, muchas gracias, bendiciones nuevamente y a cuidarnos.